Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo. El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública. ¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com. Podcastera MX presenta. Nuestro cuerpo no es solo el cuerpo físico, el que se viste, el que se peina, sino es ese cuerpo que también grita y ese cuerpo que también está presente y puede ser ruidoso y puede ser molesto y puede ser de muchas otras cosas, ¿no? Porque no es solo uno, sino un cuerpo en ese amplio sentido, ¿no? De lo que somos. Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Te doy la bienvenida a este episodio de Corpus Sapiens Podcast. Hoy vamos a conversar con 3 artistas del cuerpo, de la oreja, de la escena. 3 artistas hackers. Ahora nos platicarán acerca de eso. Ellos son Ileana Olalde, Fermín Martínez Guzmán, conocido como Ferch, y Sendik Vázquez. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. Hola, gracias. Gracias. Gracias, Angélica, de nuevo. Gracias por la invitación, por también haber acudido a vernos allá en Guadalajara, ¿no? Y por lo cual, o sea, nos conocimos y hubo el interés de hacer esta pequeña charla. Y nada, como contentos de poder compartir en general con nosotros, pero con todos los que nos vayan a escuchar, de lo poquito o de lo mucho que nos interesa. Esa es la voz de Sendik Vázquez, para que vayan identificando. Y les voy a contar que ellos son Sociedad del Paisaje. La Sociedad del Paisaje vincula prácticas performáticas y sonoras en la relación cuerpo-paisaje-ruido a partir de un pensamiento y ética hacker que entrelaza naturaleza, afectividad y tecnología lo-fi. Sin una sede específica, procuran ampliar las redes de movilidad a partir de Chiapas, Morelos y Michoacán, tomando en cuenta el impulso por descentralizar los modos de producción en el país, colaborando con espacios afines como 4x4 y Espacio Transmutante, entre otros. Interesados en el movimiento artístico del land art, sus prácticas se vinculan con entornos naturales, buscando traer a la escena estéticas, lenguajes y producciones contemporáneas. Los proyectos de la Sociedad del Paisaje han sido presentados en distintos encuentros, festivales y espacios de México, Alemania, Brasil, Perú y Colombia desde 2018 a la fecha. Sociedad del Paisaje es un proyecto colaborativo conformado, pues ya les dije, por Fermín Martínez, Sendik Vázquez e Ileana Olalde. Voy a leer un poco quiénes son ellos, los voy a presentar adecuadamente. Ileana Olalde es artista, performer, coreógrafa. Trabaja en formatos de artes vivas, video, ensayo e investigación artística. Diplomada internacional en arte y género por la UNAM, con formación en danza contemporánea en el IMBA y ciencias de la comunicación en la UNAM. A partir del cuerpo, su práctica investiga cuestiones sobre género, representación y paisaje, explorando la quietud y lo sutil como espacios de potencia. Es cofundadora y miembro de la Sociedad del Paisaje. Su obra individual y colectiva ha sido presentada en México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Fermín Martínez Guzmán es artista interdisciplinario en artes vivas, diseño sonoro y producción audiovisual. Experimenta con dispositivos escénicos e intermediales vivos. Indaga en la potencia de la investigación como práctica, el cuerpo y el acontecimiento performático, sus ecos y resonancias.
Desde 2009 su trabajo personal y colectivo como creador, investigador y docente ha sido presentado en múltiples festivales, conferencias y encuentros nacionales e internacionales en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Sendik Vázquez es artista corporal, coreógrafo, interesado en el acto escénico como proceso vivo. Ha compartido ideas y conocimientos con diferentes artistas en coreografías, instalaciones y laboratorios. Es parte de los proyectos La Sociedad del Paisaje y de 4x4, donde investiga prácticas amorfas, ilegales, imprácticas, incómodas, amplias, desde un laboratorio corporal de exploración, sonorización e improvisación. Una vía negativa, vinculándolo con diferentes espacios de experimentación, pedagogía y creación. Ay, chicos, qué interesante. O sea, creo que ustedes. Si lo pones así, bienvenidos. Uno tras otro, como que suena muy rimbombante, ¿no? Sí. Pero si los estuvieran viendo, si esto fuera un video podcast, que me he negado a que sea video podcast y he querido dejarlo en audio, hubieran visto toda una performance, una coreografía, una pieza. Pues a mí me tocó verlos en la ciudad de Guadalajara, en el Festival Internacional de Danza Jalisco 2023, en el Museo de Arte de Zapopan, donde presentaron El cuerpo es el mensaje, una instalación sonora. Ya no les voy a leer más bien voy a dejar que ellos nos platiquen. Una instalación sonora y corporal. Ellos lo llaman coreosonora, si no mal recuerdo. Y ya, por favor, platíquenme cómo nace Sociedad del Paisaje y cuáles son esas cosas que más les interesan. Me llamó mucho la atención y quiero hablar de eso, de la ética hacker. Pero por donde quieran empezar, adelante. Sí, creo que el principal interés y que también para mí tiene que ver con hackear los espacios o las formas de producción habituales, en donde pensamos que lo principal es convivir y es compartir intereses, tiempo y bueno, la vida, ¿no? Somos principalmente amigos y a partir de eso hay un interés por producir y por generar maneras en las que la base es esa, ¿no? La convivencia, y donde digo, lo decimos de broma, pero es muy cierto, como que nuestro pretexto es hacer cosas para compartir, sabiendo que, bueno, los tres estamos en distintos lugares y, bueno, buscar pretextos para encontrarnos. Y creo que de ahí nace la Sociedad del Paisaje, nace más como por el interés de conocernos, de compartir prácticas y como de este lugar de intuición, de generar una amistad profunda, ¿no? Creo que hay algo que uno percibe a veces y que ves nacer eso, ¿no? Esa intención de decir, creo que resueno con esta banda y por ahí algo va a surgir, ¿no? Y creo que desde ahí surge la sociedad. Luego ya el cómo es otra cosa, ¿no? Sí, a mí me encanta esto de que nos pasaba de niños, ¿no? Que es muy de los niños, quiero ser tu amigo. Ajá. Y que nos sigue pasando de grandes, ¿no? Yo quiero ser amigo de ellos. Sí, exacto. Ya de grande nos inventamos unas estrategias más elaboradas de ser amigos. Sí, exacto. ¿Y qué dicen ustedes? Uh-huh. Como que también en su momento, pues, obviamente a partir de ser amigos y de empezar a juntarnos para investigar o para compartir nuestros propios procesos, ¿no? Como personas, a nivel personal, pero a nivel como diría, artístico, pues decidimos como buscarnos un nombre que como que nos identificara. Y en ese momento estábamos en Morelos, estábamos en Tepoztlán, y fue que, o sea, teníamos como una rutina muy, muy concreta de estar yendo a la montaña, de ahí estar platicando, era como nuestro momento de encontrarnos y aparte como de investigar algo que en su momento no lo entendíamos, pero que iba a empezar a detonar una serie de cosas como de creaciones. Y fue que dimos, después de varias vueltas, con decirnos o hacernos llamar sociedad. Fermín ahorita dirá como algo más profundo sobre qué es o de dónde puede provenir una sociedad en este imaginario. Y del paisaje, pues porque obviamente
no, sentimos que pertenecemos más a la montaña en cierto sentido, ¿no? O sea, como en esta cuestión menos antropocéntrica de decir somos los más importantes, sino más bien pertenecemos a un conjunto mucho más grande y al mismo tiempo como que se puede jugar, ¿no? Donde uno puede entrar y salir todo el tiempo, que es, por así decirlo, el paisaje. ¿Y qué más ibas a agregar, Fermín, sobre la sociedad? Sí, pues nos parecía interesante esta posibilidad de sabernos, ¿sabes? No entes individuales que se juntan a hacer cosas y cada quien tiene un rol y se establecen de manera fija, ¿no? Sino como un ente vivo. Y creo que también hay algo como de reivindicar esta idea de lo social, ¿no? Que de alguna manera la aprendimos de una forma quizás demasiado rígida y también muy abstracta, ¿no? Como, bueno, sí es una sociedad y tiene su comportamiento, pero pareciera algo quizás ajeno, ¿no? Aunque somos parte de ella, ¿no? Y tomamos rol en ella. Pero articularnos de esa forma también nos hace ser un espacio abierto, ¿no? Un espacio en el que también lo demás está ahí, ¿no? Los demás también son parte de, y a la vez internamente hay un movimiento más orgánico de funciones, de, no sé, como de intercambios que hacen que prevalezca vivo el proyecto y no solo el proyecto en términos artísticos, ¿no? También el proyecto de amistad, el proyecto de convivencia, ¿no? Y bueno, un poco en ese aspecto pensamos de esa forma, ¿no? Como una sociedad y no solo como individuos que se juntan a hacer cosas, ¿no? También hay, tú lo viste alrededor, hay más personas que si bien no están todo el tiempo con nosotros, pues al final se extiende esta sensación de la sociedad del paisaje. Esa pieza que tú pudiste ver, pues cada vez que la presentamos hay un invitado local que juega con nosotros, ¿no? Y también hay una red de gente con la que convivimos, con la que extendemos esta relación con el espacio montaña, con el paisaje y tal. Y esa es, creo que, otra perspectiva también en la que pensamos lo social, ¿no? Como esto que decía Sendik, no solo desde el lugar antropocéntrico, sino también generamos sociedad con los árboles, con los pájaros, con la piedra, con los cerros, ¿no? O sea, hay algo que hay un intercambio, ¿no? Constantemente, ¿no? A mí me gusta pensar que pues con los árboles dialogamos, ¿no? Pero no en términos de lenguaje, ¿no? En términos de intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Estamos constantemente dialogando, ¿no? Con ellos y, no sé, con las aves, ¿no? En términos sí sonoros, ¿no? Y no en un lenguaje codificado, pero sí afectivo. Y creo que en ese sentido, pues la sociedad del paisaje juega con ese intercambio de una sociedad más amplia y menos jerárquica quizás. Sí, pues ya nos contaba Sendik, bueno, cuando platicábamos acá en Guadalajara, que para él era muy nutridor ir al cerro con los perros y estar como... es que nos consideramos como muy fuera de la naturaleza, ¿no? Como vamos a la naturaleza, cuando la naturaleza somos nosotros y ahí se da ese intercambio, ¿no? Y por eso sentimos seguramente esa recarga. Ileana, ¿nos puedes platicar un poco acerca de esta relación de cuerpo, paisaje, ruido? ¿Cómo lo han explorado? ¿Qué han encontrado? Y al ratito les platicamos de la pieza que presentaron en Guadalajara. Les hacemos una descripción para que tengan una idea. Sí, yo creo, bueno, o sea, lo más obvio de pronto es que los tres venimos de una trayectoria que tiene que ver con las artes escénicas, con cuestiones de performar el cuerpo, ¿no? Y desde ahí, pues, como que, digamos, ese era el punto más general y más común para nosotros tres, desde el cual empezamos como a conocernos y a indagar también, ¿no? Como que hacia dónde podíamos como continuar trabajando. Y luego, bueno, esta cuestión del paisaje, con nuestras prácticas pandémicas de caminar el Teposteco para arriba y para abajo y cada quien como en sus intereses y
en sus objetivos de qué tan intenso puede ser eso. Y lo que sí es que creo que el punto que terminó como de construir nuestra investigación tiene que ver con el ruido y con la parte sonora, y que, digamos, nosotros comenzamos a trabajar en un proyecto en el 2018 a propósito de una investigación con feedbacks. Y el maestro Fermín Martínez, maestro del que está sonido aquí, y pues nos guió mucho en esa investigación. Exacto. Y como creo que ahí los tres encontramos estas coincidencias, pero digamos esta afectividad también en torno pues al sonido, pero el ruido, ¿no? Y con esta palabra que usa Sendik, de algo que es más amorfo, pero que también es incómodo, pero que al mismo tiempo tiene algo que se puede disfrutar y que se puede compartir, y que de pronto la intención es esa, como abrir ese espacio para que sea disfrutable para otros, ¿no? Nosotros encontramos un lugar en el que nos es muy placentero y muy interesante seguirlo explorando. Y creo que nuestro interés de pronto es en esta relación de tres cosas que son diferentes pero que pueden convivir, el cuerpo, el paisaje y el ruido, encontrar esa manera de compartirlo con el público, de compartirlo con otros artistas y de hacer crecer como la red de la sociedad del paisaje desde estas, pues sí, cosas que parece que no conviven, pero en realidad pues en un nivel sensible sí, realmente sí, o sea, como cuerpos. Y que en la vida cotidiana están conviviendo todo el tiempo también, ¿no? Total. Pues cuando llegamos al Museo de Arte de Zapopan, entramos a un salón, a una galería blanca con ventanas por un lado. Era un espacio rectangular. Alrededor había sillas, había luz natural, y en el centro había dos especies de islas con tripiés y antenas blancas como platitos de diferentes tamaños, en diferentes alturas, al menos en diferentes alturas. Y además había dos cuerpos masculinos vestidos de blanco. Uno de ellos era Sendik, si nos pudimos dar cuenta de eso. Y el otro era su invitado de Guadalajara, que se llama Víctor Villasana. Víctor Villasana, exacto. Entonces nos pidieron que al entrar, antes de sentarnos en ese dispositivo llamado silla, del que Sendik nos platicará también, nos pidieron que nos acercáramos a las antenas, a los micrófonos, como a hacer un poco de sonido o no, o explorar qué pasaba solo con el acercarnos, ¿no? Y generar ¿cómo se llama? Este sonido que vicia los audífonos, ¿no? Que es cuando se vicia el micrófono y nos acercamos y nos alejamos. Esos eran los sonidos que se iban generando. Entonces, bueno, después de una medio tímida exploración en esa ocasión, nos sentamos todas y todos alrededor y comenzó una performance, o no sé, el movimiento de los cuerpos en relación sonora con esos objetos, antenas. Después nos pusieron a gritar a todos, lo cual fue muy liberador. Y sí, fue muy liberador porque tuvo un efecto como muy relajante en toda la sala, ¿no? En toda la galería. Y bueno, eso fue lo que presentaron en Guadalajara, esa experiencia. Y quisiera que nos contaran más cómo lo concibieron y cómo también cómo leen esta interpretación, pues, o esta descripción con respecto de lo que ustedes quieren mostrar o presentar o a lo que quieren darle énfasis. Pues el cuerpo es el mensaje, o sea, que es esta pieza que ahorita describiste. Fue pensada o tuvo un proceso como de desarrollo bastante complejo. Empezó siendo un video, una pieza coreocinemática que hicimos en el Teposteco, y después fue, o sea, como que la pensamos más para que fuera una especie de instalación. Pero más que una instalación que puede ser como, o provenir más como de artes visuales, a nosotros, como nos encanta pensar en el cuerpo como un eje primario, por así decirlo, o fundamental, central, pues empezamos a pensar de qué otras formas se puede convivir con algo que nosotros podamos como compartir, ¿no? Entonces fue desarrollar un sistema
un sistema sonoro, el cual cuando tú te acerques se abre como la disposición del micrófono, pero va a tener la bocina cerca. Entonces el riesgo de eso es de que tu presencia se vicie o el sonido de tu presencia, por así decirlo, en conceptos más abstractos, se pueda viciar, ¿no? Que el término es la retroalimentación, pero es más comúnmente dicho feedback en inglés. Entonces, que esto mismo pueda aumentar y pueda ser como políticamente, por así decirlo, el ruido pueda ser algo como súper incisivo, pero al momento en que no estás presente, se apaga, ¿no? Ese es un poco el principio de lo que viste tú, de los platos, ¿no? Con micrófonos, que pusimos como a nivel estético de una forma, de una colocación como espacial, pero que tenía esa sensación de decir que sea necesario entrar en contacto o acercarse. E incluso en algún momento no solo acercarse, sino si tú te acercas y te dejas de mover, se apaga también, ¿no? Que, bueno, en Guadalajara fue particular, hubo bastante gente, entonces como que siempre hubo un momento donde, o sea, nunca se apagó por completo, ¿no? Porque había tanta gente moviéndose y los sistemas captaban pues, el movimiento así de alguien, entonces pues nunca se apagó, pero en cierto sentido, que también tiene que ver con nuestra exploración, es que ¿dónde está la presencia? O sea, por ponerlo más en una pregunta, ¿no? ¿Dónde como reside esto que nosotros estamos haciendo? ¿Reside en las bocinas que nosotros como quisimos generar, en la gente que empezó a jugar, en nosotros queriendo incidir, en el eco, dijera Fermín, o en la, ¿cómo lo dices? Perdón, en la reverberación. Ajá, en la reverberación, ¿en dónde está realmente? Tiene que ver un poco con el mismo título de El cuerpo es el mensaje, puesto que no hay un solo factor importante como decir está aquí, la presencia solo está aquí. Somos múltiples, ahorita mismo estamos siendo a distancia, pero estamos siendo, sí, estamos viéndonos, estamos conviviendo, y no por eso no estamos también en nuestro espacio personal. Nosotros en Chiapas, en Tepoztlán, en Guadalajara, ¿no? Es un poco, y al mismo tiempo era un poco una crítica, o es para nosotros, lo queremos ver desde ahí, si no mal hablo por todas, es una crítica decir que solo basta nuestro propio cuerpo para ser, ¿no? Porque más allá de todas las cuestiones que queramos ponerle de conceptualmente, de queramos referenciarlas hacia un lado o hacia el otro, lo importante es vernos ahí. Y por eso, en un momento de la pieza, intentamos que todos gritemos, porque es como reconocer que estamos ahí, ¿no? Y que nuestro cuerpo no es solo el cuerpo físico, el que se viste, el que se peina, sino es ese cuerpo que también grita. Y ese cuerpo que también está presente y puede ser ruidoso y puede ser molesto y puede ser de muchas otras cosas, ¿no? Porque no es solo uno, sino un cuerpo en ese amplio sentido, ¿no? De lo que somos. Pero como, no sé, como que nos gusta mucho pensarlo siempre desde la pregunta, ¿no? ¿Dónde? O sea, el cuerpo es el mensaje, pues porque tal vez solo es eso, solo basta eso para pensar en todo, ¿es acaso esto que estamos siendo solo somos esto? ¿O qué es? Incluso ¿qué es cuerpo? Por pasarme a otra pregunta más existencial. A otras honduras. Pero justo lo efímero de la danza, de lo que se habla a menudo, creo que tiene como su contraparte en la potencia de la presencia, del cuerpo como presencia. Y creo que todo esto que ustedes mencionan habla justo de eso, del ser, del cuerpo, del estar presente, del poder que hay en un cuerpo cuando está, simplemente cuando está, más allá de todo lo que haga. Bueno, y me gustaría
que me contaran acerca de esta idea de ética hacker. ¿Qué conciben ustedes como ética hacker? Me encanta la palabra hackear, por cierto. Bueno, partimos de pensar que normalmente esta idea de la ética hacker y de los hackers se adjudica como a todas estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Como a modificar una tecnología que está pensada para algo y cambiar sus fines, ¿no? Y alterarla y llevarla hacia otros intereses, ¿no? Y a nosotros nos interesa hackear incluso esa idea de los hackers y ampliarlo no solo a lo tecnológico, ¿no? Sino a distintas otras maneras de producción, de estar, a los fines en sí mismo, de por ejemplo, hacer arte, etcétera, ¿no? Y desde ahí también de esta relación con el ruido o con el grito, con el gesto sonoro, que también ahora que hablaban esto de la presencia, creo que de alguna forma es como esta sensación cuando gritas en la montaña y entonces escuchas que regresa, ¿no? O sea, escuchas ese eco y entonces ahí te escuchas y te reconoces presente, ¿no? Porque mientras lo haces, probablemente no te estás escuchando, sino solo la posibilidad de que la otra pared de enfrente te rebote, entonces ahí te escuchas y te reconoces, ¿no? Y de alguna forma esta relación con el gesto sonoro, con el grito, con el feedback, con todas esas manifestaciones sonoras, que todas vienen de acciones, ¿no? Hacen esa presencia también de esta relación con el ruido como visceral, como no sé, hace rato que ladraba Noise, ¿no? Noise está ahí presente y hay algo que llama su atención y entonces ladra como un gesto justo de presencia, ¿no? Y creo que hay algo, por ejemplo, de hackear esa relación con el ruido y con la expresión incómoda y visceral que quizás no siempre tenemos relación con ello, ¿no? Entonces, hay distintos abordajes desde los cuales nos interesa esta relación con los hackers. Creo que la principal es con acercar estos gestos expresivos de lo ruidoso al público, ¿no? Y tener esa experiencia, sí, quizás incómoda, pero también como ese momento de compartir el grito y entonces reconocernos todos en ese gesto. Hay algo también de modificar esa relación con el ruido y de llevarla hacia otro lugar, ¿no? Como no como algo incómodo que ignorar, sino como un lugar en donde también compartirnos, ¿no? Donde también decir, sí estamos aquí, ¿no? Y estamos aquí desde este lugar visceral, gestual, que como animales tenemos y que probablemente hemos también reprimido, ¿no? O hemos dejado de escuchar lo incómodo que puede ser el sollozo de alguien o de algo, el llanto, la rabia, como todas esas otras manifestaciones afectivas que prevalecen ahí dentro de lo ruidoso, ¿no? ¿Quieren decir algo a ese respecto, Ileana o Sendik? Yo, como comentar, en algún momento también llegó a nuestras manos un libro de ¿cómo se llama? Del Comité Invisible, si no mal recuerdo, ayúdame, Fermín. Sí, Comité Invisible. El Comité Invisible, donde habla, en un capitulito, habla justo también de esta ética hacker. Y yo lo recuerdo mucho y lo traigo ahorita porque, bueno, ellos como que decían, mientras un ingeniero, no me acuerdo qué decía en general, mira de qué forma hacer las cosas más eficiente y de mejor forma, un hacker se va a preguntar qué errores tiene para pensar de qué otra forma se puede hacer. Y en ese sentido, más que decir como la forma negativa de que alguien lo quiera hacer bien, más bien es enfocarse en que todas las cuestiones, incluso de la producción de danza, ¿no? La producción de artes vivas, escénicas, las producciones incluso a nivel personal, todas las formas de comunicación entre seres se pueden hacer desde otra forma. Y nosotros, obviamente, en ese sentido de hackear es intentarlo hacer justo, por ejemplo, no desde el trabajo, sino desde la amistad, ¿no? Desde nuestra afectividad, porque me interesa mucho Ileana, me interesa mucho Fermín, me interesa la red de amigos que tengo con 4x4, ¿no? Me interesa mucha gente y en ese sentido es que también, por ejemplo, invitamos a Víctor, ¿no? Porque él es un amigo de años y que yo, como a nivel corporal, lo siento muy presente. Entonces ¿de qué otra forma podemos hacer
lo que nos gusta hacer, ¿no? A partir de tal vez de situaciones, de sensaciones, sí, incómodas, amorfas, podría ser como tal vez más, que es el ruido, porque no es algo como que se entienda a priori, sino más bien es tender un puente con el ruido para después entender hacia dónde me puede llevar, ¿no? Como cualquier relación. Pero bueno, a lo que voy y que lo saco a colación es que esta sensación de qué otra forma se puede hacer, creo que está muy presente y por eso siempre lo ponemos como ética hacker, ¿no? Y yo también creo que, o sea, con esto que decimos de que nos hackeamos, se puede hacer como más amplio, ¿no? Como apropiarnos de esa idea de cómo en realidad todos nos estamos hackeando en la medida en la que estamos relacionándonos de manera diferente con ciertos espacios o con ciertas cosas, cómo estamos entendiendo, no sé, nuestro contexto, el mundo, de maneras distintas. O sea, como que este ejercicio de intentar ver las cosas de otra manera, en sí creo que para mí consiste en esta ética de hackearse y de estarnos hackeando, no solo nosotros, la sociedad del paisaje, sino en general las personas del mundo, que en un esfuerzo personal o colectivo o intuitivo o instintivo o casual, sucede que uno termina por pensar las cosas de manera distinta o de relacionarse de manera distinta. Y creo que, por ejemplo, en esto que decíamos del cuerpo, ¿no? De que aparece en el cuerpo ese mensaje, que empieza a develar como un espacio, pues me parece muy interesante de qué es el cuerpo, porque el cuerpo no solo justo hackeando la idea del cuerpo como una cosa antropocéntrica, sino como el cuerpo, el ruido que está muy presente y que es indomable y que hace lo que quiere y que nos sacude, o el espacio también como un cuerpo que tiene sus presencias, nosotros como algo tangible, pero también lo que es intangible, lo que no está visible, la luz que atraviesa y afecta también a los objetos y a nosotros también de alguna manera. O sea, si me pega un rayo de sol terrible, pues yo me muevo porque me encandila o me empieza a dar calor, lo que sea. Y como este entendimiento y esta relación incluso de cómo pensamos lo que es un cuerpo, pues ya ahí en esa medida nos vamos hackeando todos, ¿no? Pero sí tiene que ver con un ejercicio de sensibilidad y de pensamiento, creo, por lo menos, más otras cosas. Con una relación muy importante justo en la naturaleza, ¿no? Ahora estoy entendiendo, o sea, me los estoy imaginando yendo al cerro con Noise y como haciendo esa vivencia consciente y creando ahí las piezas desde, bueno, así me los imagino yo, pero ¿cómo es que ustedes trabajan y además a distancia? Por lo general siempre como planeamos hacernos una residencia o un algo, o sea, por ponerle un nombre, y nos vamos a encerrarnos, por así decirlo, aunque no es encerrarnos, sino más bien a ubicarnos los tres en un punto geográfico para comenzar o para platicar, para abordar las cuestiones que queramos como comenzar y obviamente a la par irnos así a explorar la montaña que está cerca, ¿no? Básicamente siempre como que intentamos combinar como este ejercicio de gestión, ¿no? De, a ver, ¿de dónde saco recursos? Pues porque al final transportarse aquí en todos lados cuesta dinero. Pero entonces, ¿de qué forma, de dónde obtengo un dinero para poder vernos, ¿no? Estar juntas en un mismo lugar, convivir, pasarla bien, ir al cerro y entonces empezar a generar algo que alguien tiene como principio. Entonces, así generalmente hemos trabajado hasta la fecha, ¿no? Tampoco somos un proyecto que llevamos mucho tiempo, más bien cada una de nosotras pues lleva bastante tiempo trabajando en muchas otras cuestiones y que nos reunimos pues tiene menos, o sea, bastante poco tiempo. Pero entendemos esos lugares como de gestión más específica y más enfocada y más, tal vez más intensa, por así decirlo, que nos funciona a nosotros mismos, ¿no? O sea, nos funciona que cada uno tenga sus propias cosas en otros ámbitos y luego vernos para platicar y hacer algo en concreto, un pequeño paso de investigación, irnos a escalar a tal lugar o irnos a hacer esto o irnos al río y dejarnos de ver otro tiempo, volver a encontrar otro lugar diferente y volvernos a ver. O sea, esa es nuestra forma en cómo hemos trabajado.
Y esto pues porque hemos visto que, o sea, digo, no solo a nosotros, pero a mucha gente le funciona como ese grado de soltura en la necesidad de que como somos tan variados, o sea, en las cosas que hacemos, pues dedicarle tiempos específicos a cada cosa, ¿no? Y también obviamente nos permite que cada uno estemos en lugares diferentes, ¿no? Pero al mismo tiempo con esas ganas de siempre buscarnos para vernos, para convivir, ¿no? Yo les preguntaría por la dimensión sonora, por la dimensión ruidosa. ¿Desde dónde dirían que crean? Bueno, ya contaba Iliana que el común denominador es el cuerpo, ¿no? Pero pensamos luego en el cuerpo como entrenado, en el cuerpo del bailarín, ¿no? Pero el cuerpo en sí mismo también es ruidoso, ¿no? ¿Y cómo es que ustedes incorporan esta dimensión? Es como, bueno, yo estudié artes audiovisuales y recuerdo que a mí en la escuela me decían, bueno, en una película, por ejemplo, tenemos varias líneas o varias capas. Una es la imagen, otra es el sonido, la banda sonora como tal, y otra es el diálogo, ¿no? Tenemos por lo menos esas 3 líneas de comunicación. Entonces, ¿ustedes hacen alguna reflexión y en algún momento integran esa parte del sonido, del ruido? ¿O podrían decir que es algo que ya estaba desde siempre en su forma de crear y de ser, como en su conciencia, y que fue muy, muy natural ponerlo ahí? Yo, por ejemplo, creo que me sé la respuesta de alguna manera, o sea, la intuyo, pero yo creo que tengo una experiencia diferente de cómo comencé a relacionarme con la cuestión sonora, con esta parte de experimentar. Porque yo en mi práctica, en lo que yo había trabajado tanto de manera personal como con otros proyectos, no era algo como que yo tuviera mucha atención, ¿no? O sea, como que tuviera yo un gran fundamento desde el cual estaba partiendo y que tuviera como, pues sí, como mucho antecedente. Para mí sí ha sido un irlo descubriendo sobre el camino, y desde mi experiencia ha sido muy divertido y muy como disfrutable someterme a, o sea, no someterme en el mal sentido, sino como descubrirme ahí encontrando un sonido que es como muy grande. Y yo más bien digo que es como muy indomable, porque realmente como que no le puedes agarrar la rienda de pronto, o sea, no totalmente. Pero, no sé, yo tengo una experiencia que como que la tengo en mi corazón. Cuando estuvimos trabajando una pieza anterior a esta, que es Soundcheck, Prueba el Sonido, y dentro de las exploraciones que hicimos teníamos unas bocinas, y estas bocinas les pegábamos el micrófono cerquitita para que producieran la mayor capacidad de feedback y de ruido y de estridencia, y te quedas un poco sorda. Entonces yo me quedaba un poco sorda, pero había una bocina en la que yo probaba una cosa que le terminamos diciendo el graznido. Y entonces era como un pato que hace como, no sé, un sonido muy extraño, pero ni siquiera se parecía al mío, porque era como más grave y obviamente como muy percutido el nivel de reverberación justo del sonido. Y recuerdo que las primeras veces, o sea, más como que un rechazo, era como, ¿qué es esto? ¿No? O sea, este sonido, ¿cómo se está produciendo? ¿Cómo se está articulando de esa manera? Y era más como desde esto no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo lo estoy sacando, no entiendo cómo lo sigo pudiendo repetir de alguna manera. ¿Y qué quiere decir, no? O sea, si va en la pieza, si no va en la pieza, si es parte de la exploración o no. Y terminó siendo parte como digamos, de la última escena de la pieza, esta intensidad de sonido, de ruido, de producir ese graznido todos juntos. Y eso yo lo reconozco como algo que me terminó por conectar con esta parte de la experiencia ruidosa, de atascarse, de como romper algo, de una parte como media violenta. No, ni siquiera sé bien cuáles son las palabras, porque creo que nunca me he puesto a decirlo hasta ahora, pero yo, que no tenía como esta experiencia, ni este contexto, ni esta relación con el sonido ni con el ruido, ha sido mi camino y se vuelve como muy disfrutable. Es muy placentero, es raro, y quieres ver qué otras cosas raras pueden suceder. Y pues como a lo mejor un poco este primer acercamiento de gritar todos juntos,
quién sabe de dónde y como para qué, pero se siente bien, es liberador, lo estamos haciendo, me estoy viendo a mí misma haciéndolo y lo estoy disfrutando y ya, y no tiene sentido y no va para mucho más, o sí, pero el momento y la experiencia es como suficiente para sostenerlo y seguirlo sosteniendo, ¿no? Sí, o sea, como práctica, digo, yo vengo trabajando pues con el sonido desde hace tiempo, pero puntualmente creo que parte de la escucha, o sea, como este momento en el que empecé a descubrir todo un mundo de otras sonoridades, un poco como lo que describe muy bien la maestra Ileana, que me empezó a interesar más lo que producían a nivel de experiencia y que ahí de nuevo vuelve la presencia del cuerpo, ¿no? Porque la escucha no es más que la atención, ¿no? Y la atención es como la presencia que está poniendo toda su energía en experimentar, ¿no? O sea, no en experimentar como probar y errar, sino en experimentar como en tener una experiencia, ¿no? En qué es esto, qué me está pasando, cómo me estoy acercando a esto. Y que a veces ni siquiera es tan racional, ¿no? Simplemente es algo que está pasando. Y como que ahí he encontrado distintas sensaciones que acaban siendo placenteras o generando, creo que esto que narra Ileana, yo lo siento más como el poder, pero no el poder de yo tengo el poder y domino, ¿no? Sino como el poder de un cuerpo que te está atravesando, o sea, es como no sé, lo percibo con la lluvia o con el mar, ¿no? Cuando el mar está así súper alto y picado o está lloviendo un montón y estás en medio del bosque, que también hemos compartido esa experiencia de que nos agarrara la lluvia arriba del cerro con rayos, truenos y tener miedo y a la vez decir, bueno, pero estoy acá, ¿no? Y te envuelve toda esa sensación, ¿no? Y sientes el poder de la naturaleza, ¿no? O sea, sientes como eres muy pequeño y no está en tus manos y hay mucho ahí que está, digamos, fuera de control, pero en realidad no, está solo siendo, ¿no? Y un poco esa relación con el ruido y con esta sensación de algo más poderoso del cual eres parte, porque también producimos un montón de ello y digo, puntualmente nosotros lo provocamos, ¿no? Pero esa experiencia de estar atravesado ahí, creo que hay algo que también empodera y que también genera una sensación liberadora, que creo que sí, esto que lo dice muy bien Ileana, ¿no? Como quizás roza lo violento, pero no desde un lugar, digamos, agresivo, ¿no? Sino desde un lugar que tiene un carácter de potencia y tiene un carácter de atravesamiento, tiene un carácter afectivo, o sea, que mueve cosas que quizás no precisamente comprendes, pero te hace sentir un algo, ¿no? Y creo que en eso inefable para mí radica mucho de ese interés, ¿no? Como qué es eso que quizás no del todo puedo decir tanto, pero sí reconocemos ese momento en el que estamos ahí y se está disfrutando, ¿no? Como ese grito colectivo en el cuerpo es el mensaje, o este momento al final de soundcheck, no lo sé, o de pronto yo recuerdo también con Sendik grabando el cuerpo es el mensaje, algún momento que estábamos grabando unas aves con uno de estos platos y que de pronto no era un sonido estridente, pero sí era un sonido justo muy amorfo, que era como esa ave suena a un sinte, ¿no? O sea, suena algo muy sintético, pero lo estás ahí escuchando y es como, ¿dónde está esa presencia? Pero la estás sintiendo, ¿no? No la estábamos viendo, estábamos ahí en medio del bosque y la sensación que eso genera a nivel corporal, creo que ahí radica mucho de nuestro interés por el ruido. ¿Algo, Sendik? No, pues, o sea, yo me quedo así escuchándoles y hasta no sé, como que me llegan así tantas cosas de querer hablar, ¿no? Como de cada concepto por separado, porque es una de las cosas que también nos gusta como desenmarañar todas las cuestiones que según nosotros sabemos, como decir, a ver, ¿qué es sonido? Y de pronto darte cuenta de que lo que sabes es bien poquito, ¿no? Uh-huh. Y obviamente no nos metamos con cuerpo, porque ahí sí, para que veas, es eso, o es una hondura que para qué te cuento, pero de vez en cuando está sabroso entrarle a preguntarse, no preguntarse a un nivel como muy cerebral o muy... Uh-huh.
no sé cómo decirlo, intelectual, sino más bien Sí, como de definición. Sino más bien a un nivel como muy terrenal, ¿no? De decir, ¿qué es ese cuerpo? Y bueno, sí, creo que en muchos sentidos las cosas que nos gustan hacer tienen que ver con formatos o con formas que no se pueden separar. Por ejemplo, el sonido del cuerpo, lo visual de lo sonoro, ¿no? Sino que son ya cosas que desde un momento en que se conciben son híbridas. Es como decir, a ver, puedo imaginar una montaña sin no sé, es que la montaña ya tiene todas esas cuestiones, ¿no? O sea, puedo imaginar una montaña sin montaña, no sé, ¿no? No lo sé, o sea, es complejo, ¿no? O sea, puedo imaginar un cuerpo sin que suene. Es complejo porque a nivel auditivo puede no sonar, pero está sonando, ¿no? Entonces, como que nos interesan esos formatos que sean híbridos, o sea, que no tengamos que mezclar, sino ya es una mezcla en sí mismo, ¿no? Y bueno, yo nomás como nombrar así a una maestra que a mí me ha de verdad radicalizado en mi forma de pensar, que es Mónica Valenciano, que ella siempre decía como encontrar a los cuerpos entre lo astral y lo visceral. Entre esas dos energías está todo el tiempo el cuerpo, ¿no? Y me mueve en muchos sentidos, pues porque como puede ser algo muy, muy sutil, muy maravilloso, como es un atardecer, o puede ser muy estruendoso, como puede ser una cascada así que si te metes, pues no sales, ¿no? O sea, así de grande, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso digo, entre lo astral, entre lo visceral, ahí nos gusta jugar. Wow. Oigan, pues muchas gracias a los tres. Me da mucha emoción y gratitud en mi corazón que le pongan palabras, como dice Ileana, de pronto por primera vez a esto que hacen y que ya comparten con el cuerpo, con la presencia, con el sonido, pero que ahora lo compartan con palabras en este podcast. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo hasta Tepoztlán, a Fermín, y hasta Chiapas, a ustedes, Sendik e Ileana. Y me gustaría que nos platicaran dónde podemos seguirlos, cuáles son sus redes. A nivel de seguimiento, pues más bien siempre podemos encontrarnos más que seguirnos. En redes, como en Instagram es la única que tenemos como tal de red, que es así Sociedad del Paisaje. Tenemos nuestra página, que es así, ahí generalmente subimos todos nuestros proyectos, ponemos en forma de preguntas lo que nos interesa, que es sociedaddelpaisaje.com. Y nada, y a nivel personal, pues Sendik Vázquez, Ileana Olalde y Fermín Martínez. Eso, o sea, a nivel personal, pues cada uno tiene sus propias páginas, pero a ver, ustedes digan. No, pues ahí, en el Instagram. Sí, se las dejamos en la descripción del episodio. La intención es que podamos conectar, que podamos continuar estas conversaciones fuera de este espacio. Y pues muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo muy grande y muy ruidoso, así que se oiga el cuando suena la chamarra, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por escuchar este episodio de Corpus Sapiens. Por favor, compartan, hagan ruido y acérquense a estos artistas. Nos escuchamos la próxima. Esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, soy Karen de Luna Force, directora artística del Festival Bosque La Primavera. Me da mucho gusto invitarte a nuestra 7ª emisión, la cual se realizará entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre en diferentes sedes de Guadalajara y Zapopan. Habrá conferencias, exposiciones, talleres, presentaciones escénicas, proyecciones audiovisuales, conciertos y más. Las actividades están enfocadas principalmente en la recaudación de fondos para la conservación del Bosque La Primavera. Es un evento para toda la familia y puedes contactarnos y conocer a detalle toda nuestra programación en nuestro Instagram @Festival Bosque La Primavera.
Hola, soy Ipitzi Aldalay, directora del Festival Bienal Mares, Encuentros en Danza Buto, y me da mucho gusto invitarte a que conozcas la programación del encuentro. Contamos con un retiro en la naturaleza que impartirá Dai Matsuka, integrante de la reconocida compañía Sankai Yuko. Un taller intensivo impartido por Yuko Kaseki, además de 2 funciones en el Foro de Arte y Cultura. Score el 22 de noviembre a las 8 p.m. y 9 Steps to Dust el 2 de diciembre a las 7 p.m. Se trata de 2 propuestas artísticas y estéticas totalmente distintas de danza buto. El precio de los boletos es de 50 y 200 pesos respectivamente y puedes adquirir tus boletos en la taquilla del teatro el día del evento o a través de voyalteatro.com. Esta y más actividades forman parte de la 4ª edición de Mares Encuentros en Danza Buto, así que te invitamos a que visites nuestro sitio web encuentromares.com o bien que nos sigas en las redes sociales como Encuentro Mares para que conozcas el resto de la programación. ¡Te esperamos! Hola, soy Vladimir Campoy, el director del Lesmoses Dance Teatro, y quisiera invitar a la comunidad artística de artes escénicas de Guadalajara a nuestra audición para formar parte del elenco que se presentará en el Teatro Diana con Carmina Burana, acompañando a los IJU. La audición se llevará a cabo el día 6 de noviembre a las 11 a.m. en el Centro Cultural BMF, en la calle Emiliano Zapata 157. Cualquier duda, búscanos en redes como @LXSMUSXS o al 33 20 66 25 80. ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio, escríbenos. Gracias por escuchar Corpus Sapiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a @corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Podcastera MX presentó. Esta temporada de Corpus Sapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.